El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows, y con este código vas a tener un 30% de descuento. Realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo. Esto te va a servir para un computador y de por vida. Finalmente, licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo. Ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Y antes de continuar te voy a recordar este tremendo sorteo que se está realizando con los temas de Onyx Design. Así que anda a ver este video y tienes una gama bastante amplia para estar escogiendo cuál es el que quieres para tu dispositivo con y sin jailbreak. Ahora vamos a estar hablando de la repo de Packix, que de un tiempo a esta parte indudablemente se ha convertido en una de las repos más famosas, más utilizadas y la más popular que existe hoy en día en el mundo del jailbreak. Esta ha cambiado su nombre y ahora la vamos a conocer como Havoc. Así es, tal como lo puedes estar viendo acá y como lo anunciaron ellos en su cuenta de Twitter, ahora ellos son los sucesores, lo que continúa después de Packix, y estuvieron presentando un video que es el que vamos a ver a continuación. Acá nos dicen que están ya ingresando a una nueva repo absolutamente distinta y nos dice que esto es Havoc, y ahí lo podemos ver. Y ahora empiezan a mostrar un montón de tweaks que se encuentran, que son bien conocidos allí en la repo de Packix y que obviamente ahora los vas a estar encontrando en la repo de Havoc. Así que si reconociste más de alguno, ahora ya sabes dónde los vas a estar encontrando, pero hay algunas cosas que estar allí considerando respecto a esta nueva repo. Lo primero es saber que en el comunicado que ellos entregaron, lo distinto que vamos a estar teniendo con la repo de Packix es que ahora ha sido construido todo desde cero, un nuevo lenguaje mucho más pulido, mucho más optimizado. Ahora integra un nuevo modo claro y oscuro para estar viendo allí todo el contenido que tú quieras, y aparte de PayPal vamos a poder estar realizando la compra de los tweaks en otras opciones a través de otras plataformas, y también se van a estar incluyendo una gran variedad de tweaks a solamente 99 centavos. Y al final dice y más, que lo que me hubiese gustado ver a mí dentro de ese y más o dentro de todo este listado es que van a estar incluyendo una mayor seguridad en sus paquetes para que no sea tan sencillo estarlos obteniendo. Bueno, al final siempre va a haber una u otra forma para estar pirateándolos, pero sabemos que Packix tiene una debilidad comparándolo con otras repos. También me hubiese gustado ver un poco de información respecto a las comisiones que ellos iban a estar recibiendo con cada venta. Sería bueno que las estén reduciendo para estar incentivando a los creadores de temas y de tweaks para que estén subiendo su contenido a esta repo. Y también me gustaría ver un poco de la comunicación, el soporte, no solamente con los que compran los tweaks, sino con aquellos que están subiendo sus paquetes para el momento en el que necesita que sea aprobado, que los revisen. Ahora, dentro de la cuenta de soporte de Havoc se estuvo confirmando que al momento del día de hoy se pueden estar vinculando 5 dispositivos, cosa que es un buen número, y acá estuvieron añadiendo que pronto se va a poder incluir la posibilidad de tener más dispositivos para estarlos vinculando con una cuenta, así que vas a poder estar instalando tus tweaks en mucho más equipo de lo que estamos acostumbrados. Compartieron también una línea de tiempo como una programación respecto al funcionamiento de Packix y de Havoc. Havoc fue creado el 15 de febrero del 2022 y en ese mismo día Packix ya no va a estar recibiendo nuevos paquetes, sino que todos hay que estarlo enviando allí a la repo de Havoc. Bueno, si es que tú eres un creador de temas o de tweaks. Los paquetes que ya se encuentran en la repo de Packix van a poder estar recibiendo actualizaciones durante 3 meses, eso quiere decir hasta el 15 de mayo. En esa misma fecha va a ser el último día en el cual vas a poder estar realizando compras en la repo de Packix. Y ya en 6 meses después, eso quiere decir el 15 de agosto, ya prácticamente esta repo va a quedar allí archivada. Se va a poder seguir accediendo a los tweaks que son gratuitos, pero todos los de pago ya pasados estos 6 meses, todos estos van a ser quitados de la repo de Packix y ellos van a hacer todos los esfuerzos para estarse comunicando con los creadores de tweaks o de temas para que ahora estén trayendo todo a esta nueva repo de Havoc. ¿Y por qué es que Packix cierra sus puertas? Bueno, ellos estuvieron respondiendo que su creador, el líder Andy Wick, en realidad no tiene mucho tiempo últimamente, se ha quedado un poco corto respecto al soporte
soporte y estar brindando la calidad y la funcionabilidad que se necesita para una repo de este calibre, y que ahora ha tomado Alex todo lo que es el mando allí, guiando a un nuevo equipo, a otras personas para estar avanzando. Si es que no lo conoces a él es el creador de un tweak muy famoso dentro de nuestra comunidad que se llama CarBridge, la posibilidad de estar allí teniendo más aplicaciones en CarPlay allí en el auto que soporte esta tecnología. Lo que yo no sé es por qué lo cerraron. ¿Será también que hay algún problema legal, que tuvieron que estar a lo mejor cambiando su nombre para evitar cualquier tipo de vinculación con ellos? No lo sabemos y espero que no. Lo otro que no sabemos es qué habrá pasado con Andy Wick. Sabemos que él siempre tiene un muy buen trato y relación con todos sus cercanos. Espero que no haya ocurrido allí ninguna situación irreconciliable y que todo pueda estar allí fluyendo nuevamente si es que así pasó. Y la invitación que nos hacen ahora es estar revisando acá Havoc.app, que es la dirección de la página web donde tú puedes estar viendo todos sus paquetes. Y si es que ya tienes el jailbreak en tu dispositivo y quieres estar añadiendo esta repo, bueno, lo puedes hacer en Cydia, Cilio, Zebra o Installer. Ahí lo puedes ver. También es Havoc.app. También nos comparten otras redes sociales. Acá podemos ver su cuenta de Twitter, ahí su servidor en Discord y también el correo electrónico de contacto. Y si es que te preguntas qué va a pasar con los tweaks que tú compraste en la repo de Pakix, los que ganaste a lo mejor en algún sorteo o que te regalaron, bueno, en esta cuenta de soporte ellos estuvieron aclarando que se va a transferir todo el contenido que se haya pagado, todo lo que sea tuyo de Pakix va a estar apareciendo ahora en esta nueva repo de Havoc. Vas a estar recibiendo un correo electrónico, ahí tú tienes que estar atento incluso al correo spam, al correo basura, porque ahí van a estar todos los detalles para que puedas hacer tuyo finalmente estos tweaks ahora en esta nueva repo. De hecho, hay varios creadores de tweaks y de temas que estuvieron alzando la voz respecto a esto. Podemos ver a Elias Fair indicando que todos sus tweaks que están en Pakix van a aparecer ahora en la repo de Havoc y las futuras liberaciones se van a hacer en esta nueva repo. Un mensaje similar estuvo anunciando allí Opa 334, lo mismo estuvo diciendo Murray, al igual que vemos acá a Ahmed, que es famoso con sus temas. Ahora, como se está haciendo toda esta transferencia de los tweaks de una repo a otra, creo que no es un buen momento para estar a lo mejor borrando el jailbreak, eliminándolo y estar instalando los tweaks a lo mejor que se encuentran en la repo de Pakix, debido a que algo todavía a lo mejor no está listo con tu cuenta en particular. Así que ojo con aquello, y si es que sientes que se está demorando, bueno, te puedes estar comunicando con correo electrónico con cada uno de los creadores de tweaks para estarles preguntando qué está pasando con su tweak, o si es que no ha recibido allí todo lo que es el correo de la transferencia, estarles preguntando al final de cuentas cuál es el estado de todos tus paquetes. Y antes de concluir, te voy a recomendar esta conversación que tuvimos con Víctor de Marciano Tech. Fue el podcast que se publicó el fin de semana pasado, así que no te vayas a perder a su reacción respecto al estado actual del jailbreak en iOS 15. Y cualquier otra novedad que ocurra, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal, porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.